Quiero dar la bienvenida a toda la comunidad estudiantil y también a los profesionales del Registro Social de Hogares de la Municipalidad de Talcahuano, que nos vienen a hablar respecto al Registro Social de Hogares. Aquí tenemos a Richard Soto, que él va a ser el encargado de dar esta charla, y también tenemos a Susana Rifo. Darle las gracias nuevamente por esta oportunidad y que nos va a aclarar a la comunidad estudiantil respecto a las dudas que pueden tener en torno al tema del registro social de hogares, que es súper importante, ya sea para beneficios a que pueden acceder, no solo estudiantil, sino que de municipalidad. Te dejo ahí, Richard, la opción para que puedas empezar a dar la charla. Buenos días, Margarita. Bueno, comenzamos con la presentación entonces. Acá tenemos un resumen del contenido, ¿cierto? Lo que es el registro social de hogares, cómo se construye, la calificación socioeconómica y los trámites. Y al final vamos a hacer un resumen de las medidas especiales que se tomaron en su oportunidad en el contexto COVID, ¿ya? Que han sido ya finalizadas por el Ministerio, dado la situación sociosanitaria actual, ¿ya? Vamos a comenzar. ¿Qué es el registro social de hogares? ¿Cierto? Es un instrumento de caracterización socioeconómica vigente desde el año 2016 que tiene como objetivo apoyar la selección de usuarios de diversos beneficios y prestaciones sociales. Eso es en resumen, ¿ya? Este es el instrumento que precede a la ficha de protección social. ¿Quiénes pueden postular a ella? Es importante que lo sepamos. Cualquier persona chilena o extranjera que cuente con el RUN chileno vigente y que obviamente requiera ser incorporado al registro social de hogares. En este sentido, es un instrumento que es voluntario, ¿ya? Cualquiera que desee acceder al registro social de hogares lo puede hacer, independiente de su situación socioeconómica. ¿Y qué evalúa el registro social de hogares o cuál es la unidad de análisis que ellos evalúan? Es el hogar. ¿Y qué define el registro por hogar? Que es un grupo de personas, es una persona o grupo de personas unidas solo por un vínculo de parentesco que comparten un presupuesto de alimentación en común, ¿ya? Lo que determina o lo que separa un hogar de otro, ¿cierto? Para identificar dentro de un núcleo, dentro de una misma vivienda, es el presupuesto de alimentación en común. Así nosotros podemos determinar la existencia de uno o más hogares. ¿Cómo puedo acceder al registro social de hogares? ¿Cierto? Hay dos maneras. Una presencial en nuestras oficinas ubicadas en la municipalidad, en San Martín 260, primer piso. Tenemos dispuestos 6 o más módulos de atención para la atención de manera diaria y a través del portal web registrosocial.gov.cl, donde se puede acceder únicamente con la clave única. Valga la redundancia. Habíamos mencionado tiempo atrás que a través del portal web también se podía acceder con el RUN del ciudadano, ¿cierto? El RUN y digamos la fecha de nacimiento y el número de serie de la cédula. Pero esta fue una medida excepcional en el contexto COVID. Y ya volvimos, digamos, a este único medio de ingreso que es la clave única, ¿cierto? Porque reviste mayor seguridad para la tramitación de las personas. Disculpa, Richard, esto empezó a regir desde ahora, porque hace muy poco, claro, se podía ingresar. Exacto. Con la cédula de identidad. A contar del 1 de octubre, ¿ya? Se suspenden las medidas excepcionales por COVID que se dieron en contexto COVID, como te mencionaba, donde está el ingreso de los usuarios a través digamos, del RUN ciudadano y el número de serie de la cédula. También, como te había mencionado, unas declaraciones juradas que se mencionaron en su oportunidad, también se suspendió todo eso y volvemos, digamos, entre comillas, a la normalidad antes de la pandemia. Ok. A contar de este 1 de octubre. Entonces es importante que los estudiantes puedan obtener entonces su clave única en el registro civil. Sí, lo pueden hacer a través de la web, claro, o directamente en la oficina, como nos menciona ahora. Exactamente. Es un instrumento que se ha masificado, sobre todo en el contexto de la pandemia. Yo tengo cifras del año, antes del 2018, existían 3 millones de clave única. Del 2018 al 2021, 11 millones de personas obtuvieron su clave única. Tenemos 14 millones de chilenos con clave única actualmente.
es como un dato estadístico no menor. Entonces, siempre la invitación del gobierno para potenciar los canales electrónicos es obtenerla y usarla. Claro, claro. Ahora Porque como requisito fundamental. Como requisito, muchas personas la obtuvieron, pero si tú les preguntas, a veces la olvidan, no se saben Claro. el correo electrónico, entonces, sobre todo bueno, adultos mayores en general, ¿ya? Claro. Pero es un instrumento súper valioso porque te permite optimizar la tramitación en todo sentido, acceder a los módulos de autoatención que están dispuestos por la comuna, ¿cierto? Puede obtener certificado, entre otras cosas. Entonces, claro, se optimiza, digamos, valiosamente la atención. No tenemos que ya volver al trato presencial con todas las complicaciones que eso tiene. Exacto. Así que eso como dato, el dato estadístico, 14 millones de chilenos ya la tienen. Continuamos. ¿Cómo se construye el registro social de hogares? Se construye con antecedentes, como te mencionaba, de los anteriores instrumentos de estratificación socioeconómica, como fue la ficha de protección social, la ficha social. Se obtuvo esta información de autorreportes de ahí, se construyó el registro social de hogares y la principal innovación del registro fue la incorporación de lo que aquí se denomina registros administrativos. Ya no solamente cuenta la información que reporta el ciudadano, sino que esta información se complementa y se contrasta con la información que el Estado tiene de las personas a través de una infinidad de servicios públicos, como lo podemos ver acá. Entre los tenemos al registro civil, Ministerio de Educación, Salud, AFC, pensión, entre otras, ¿ya? Siempre ante la ausencia de datos autorreportados va a primar el dato del registro administrativo. Richard, es lo mismo que señalas recién, ¿cierto? De las otras instituciones. En caso que yo realice un registro social de hogares y me equivoque en un dato, no sé, de salud, de AFP, o no declare un ingreso, de igual forma se va a actualizar porque ustedes hacen este cruce con estas instituciones. Exacto. Y va a primar lo que las instituciones o lo que está en el sistema señala, ¿verdad? Exactamente, así es. Prima el dato administrativo. Si yo ingreso una información, ¿cierto? Es el registro que se encarga de contrastarla y situarla la información más actualizada posible que tenga en su base de datos. Ok, eso era, antes no se hacía, por lo que tú me señalabas. Antes era lo que no declaraba en este caso el ciudadano. Reportado. Ya. Yo reporto que, lo vamos a aclarar. Que gano 100. Claro, si reporto que gano 100 y en la evaluación que hace el sistema se indica que gano 500, prima ese, porque es un dato administrativo que está certificado por bases de datos del Estado. Ok, buena la aclaración. Y si el ciudadano estima que no es así, puede realizar los procedimientos que el sistema establece, que son la actualización, rectificación. Obviamente con la documentación que exige correspondiente, que lo respalde. Ya. Exacto. Muchas gracias. Como te dije, bueno, para resumir igual, este instrumento viene a dejar o a emparejar la cancha a nivel nacional, ¿ya? Es un instrumento que está estandarizado, que en todos los municipios del país o quien ejecute las acciones de ingreso o actualización van a exigir la misma documentación, ¿ya? Ninguna institución puede exigir una documentación distinta de las que está o las que norman los protocolos, ¿ya? Cosa que no sucedía con los anteriores instrumentos de estratificación. Eso como dato relevante. La calificación socioeconómica. Ya el registro social de hogares no califica a sus hogares por puntaje, sino que encasilla a estos hogares en tramos. Existen 7 tramos de calificación socioeconómica que van desde el tramo del 40, pasando 50, 60, 70, 80, 90 y 100 de mayores ingresos. Del tramo del 40 al tramo del 70 se clasifican como tramos de mayor vulnerabilidad, y del 80 al 100 de mayores ingresos, realmente.
Eso es importante. Ya tenemos que ir sacando del lenguaje habitual el puntaje del registro, sino que es el tramo. Tal como lo clasifica FONASA, por decir en tramos, nosotros hablamos de tramos de calificación socioeconómica. Mira, acá hay una ecuación, unos pasos que pueden sonar bastante confusos, pero vamos a explicar en el fondo cómo se determina la calificación, cuáles son los elementos que intervienen y definen que un hogar esté encasillado en un determinado tramo o no. Primero, paso 1, se toman el ingreso equivalente, que son todos los ingresos de los miembros del hogar, que se dividen por un índice de necesidades, esto según el número de integrantes, la composición familiar, edad, situaciones de discapacidad, digamos, de niveles de dependencia. Y esto me da paso 3, un ingreso equivalente corregido. Hay una corrección de mis ingresos por las características del hogar y me entrega un ingreso equivalente corregido, donde ellos estarían en condiciones de encasillar, digamos, el sistema está en condiciones de encasillar al hogar en un determinado tramo, pero hay un cuarto paso que es la evaluación de medios, que se hace un análisis de determinados bienes y servicios a los que accede un hogar. Teniendo esta información como último paso, último filtro, el sistema entrega el tramo definitivo y puede encasillar a un hogar en el tramo correspondiente. Vamos, ¿qué es el ingreso equivalente? Como dije, reforzando lo anterior, es la suma de todos los ingresos monetarios del trabajo, del hogar, perdón, del trabajo, de pensiones, de capital, ya por un determinado negocio, donde ¿cuál es la manera de determinar los ingresos? Es el sistema promedia los últimos 12 meses disponibles. Como dice acá, los registros administrativos, y si no existiesen, el autorreporte. Luego dijimos que divide por este índice de necesidades, donde toma en consideración el número de integrantes, que es importante, ¿cierto?, para evaluar un hogar, el nivel de dependencia, la presencia de personas con discapacidad y la edad, menores de 18 a 59 y adultos mayores. Entonces el sistema hace una evaluación, ¿cierto?, pondera todos estos factores y me evalúa, digamos, el índice de dependencia finalmente, índice de necesidades. Resumiendo, tenemos el ingreso equivalente, la sumatoria de ingreso del hogar, lo divido por el índice de necesidades, me entrega el ingreso equivalente corregido, pasamos al último filtro, que es el paso 4, evaluamos los medios, ¿cierto? Cotización de salud, evalúa si hay cotizaciones de salud de alto valor, ojo con ese dato, si tenemos matrícula de miembros del hogar en establecimientos educacionales considerados de alto costo, el sistema pondera eso en base al cruce que hace con las bases de datos que le proporciona Mineduc. Los vehículos, ¿cierto? La tasación fiscal de los vehículos, si son de alto valor, hace este cruce. Bienes raíces, la suma del avalúo de los bienes raíces a nombre de los integrantes del hogar, y si esta suma de los avalúos fiscales está considerada como de alto valor, aplica digamos, el medio. Y el último paso, que fue un paso incorporado el año 2018 aproximadamente, donde analiza los altos ingresos de un padre o madre no presente en el hogar, que es un caso muy recurrente para los estudiantes, que más adelante o ahora lo podríamos tratar, ¿cierto? Donde el ministerio, digamos, observó que había gran cantidad de alumnos, digamos, o personas que estaban viviendo con familiares, ¿ya? Directamente, ya sea con una tía, una abuelita, y no estaban los papás presentes en el hogar, y no había forma de pesquisarlo, ¿cierto?, más que aplicando este medio donde se identifican los ingresos del padre o madre no presente en el hogar, siempre y cuando sean, dice, altos ingresos. Entonces, digamos, ¿cuál era el objetivo de esto? Poder optar a la gratuidad. Muchas veces se tomaba a este niño, se le llevaba a vivir con la abuelita, por decirlo, se le registraba de esa manera y se estaba ocultando el verdadero estándar de vida del alumno. ¿Ya? El estándar de vida está determinado obviamente también por los ingresos y bienes que posean los padres.
Entonces, de esta manera se estaba ocultando esta información para permitir, obviamente, lo que mencionamos por la gratuidad. O sea, se activó este quinto medio que no nació con el sistema, sino que se dio por este caso en particular de la postulación a la gratuidad. Y ahora el sistema detecta los altos ingresos del padre no presente en el hogar. Y vamos a ver un caso práctico más adelante y lo consigna en la cartola, Ya, arrastrándolo al chavo el 80-90%. lo mismo que menciona Richard recientemente. ¿Qué ocurre cuando es una realidad efectivamente? Yo no vivo con mi papá, un alumno no vive con su papá, tiene un alto ingreso, no hay ninguna demanda de por medio porque no hay como una comunicación en este caso, con el padre no presente en el hogar. Y puede afectar en este caso, como tú lo señalas, a su registro social de hogares. ¿Qué puede hacer en este caso este estudiante que no tiene como ni la comunicación, no está presente y desconoce incluso en algunos casos que el padre tiene un ingreso que puede afectar su registro social de hogares? Pues en este caso, una realidad sería súper injusto el resultado de su registro social de hogares. ¿Qué ocurre ahí? Para eso el sistema determina un mecanismo. Susana te lo va a comentar en profundidad. Sí, es reforzar más que nada que existe un poquito, una declaración que Richard jurada. Sí, ya, gracias, Susana. ¿Ya? Sí. Bueno, existe una declaración jurada para poder realizar el trámite de complemento por recepción de pensión de alimentos. Esta declaración está en la página del registrosocial.gov.cl o la puede adquirir a través en el municipio cuando el estudiante realice ese trámite. Con esa declaración, ¿cierto? Cuando no hay comunicación con los padres, cuando hay problemas de violencia, permite que nosotros podamos adjuntar esa información. Ok. En estricto rigor, en este caso, bueno, Susana o Richard, la idea, en caso que yo tenga comunicación con mi papá o qué sé yo, la idea es hacer el tema de la mediación, ¿verdad? La solicitud de la prisión de alimentos. Ese es como el primer paso, sí, en el que ustedes también le indican al estudiante o lo orientan respecto a aquello, ¿cierto? Esta declaración es cuando efectivamente no está esta comunicación y no tenemos cómo hacerlo, está esta declaración en este caso para el estudiante, ¿verdad? Efectivamente, sí. Ya. La idea es que pueden realizar el trámite, digamos, legal ante, digamos, alguna entidad de mediación o el juzgado de familia, donde pueda entregar la información que efectivamente el padre le está pagando una pensión de alimento a esa persona que requiere actualizar su registro social de hogar. Porque, digamos, la información no permite, digamos, asociar el estándar de vida del joven, por eso que eleva, digamos, toma este medio para poder, digamos, elevar el tramo de calificación socioeconómica. Entonces, una manera para poder desactivarlo es que pueda realizar el trámite de complemento por recepción de pensión de alimentos. Así se llama. Muchas gracias, Susana. Una excelente aclaración porque, claro, tenemos también casos, efectivamente, que están en esa situación, que no existe comunicación y que su tramo es elevado, siendo no la realidad del grupo familiar. Así que qué bueno que tengan como esa opción para poder declarar la realidad correspondiente de cada grupo. Así es, estos mecanismos, como digo, no nacieron con el sistema. En la medida que se fueron presentando casos, los municipios fueron alimentando al ministerio y pudieron llegar a estos mecanismos, ¿cierto? Dada la complejidad y la amplitud de situaciones que se van dando. Exacto. Es por eso que se determinaron esos procedimientos. Bien. Gracias por la aclaración. ¿Continúa? Sí, te dejo seguir. Ya. Entonces estamos claros que son 3 pasos básicamente y un cuarto que es la evaluación de medios que permite entregar con certeza el estándar de vida y por ende el tramo de calificación socioeconómica en el registro social de hogares. Con esto hay que desmitificar un poco lo que siempre se comenta en relación a los elementos que inciden en la calificación, entre comillas, antes puntaje, ¿cierto? Que se dice, no, que me evalúan si tengo el piso de madera, si tengo el refrigerador, si tengo televisor, que un montón de cosas. Con esto queremos dejar en claro que esos son los elementos. ¿Ya? Si bien es cierto, cuando se aplican las encuestas en domicilio, antes de la pandemia, ¿cierto?
se aplicaba a la encuesta, se toma en consideración la materialidad de la vivienda, pero esto es netamente con fines estadísticos, ¿cierto? La construcción, el piso, las paredes, es para determinar la materialidad porque esta información, aparte para calificar al hogar en tramos, se toma para estadística a nivel nacional sobre el déficit de vivienda, el hacinamiento, entre otros. Entonces, con ese objetivo se toman esos elementos al momento de la encuesta. Pero lo que prima acá es lo que te menciono, que son los ingresos del hogar, las condiciones de cada uno de las personas que componen el hogar, me entrega el ingreso equivalente y luego evalúo los medios a los que accede un hogar, siempre y cuando estos medios sean de alto costo generalmente, ¿ya? No es que si yo tengo un auto, cualquier auto, voy a estar calificado en un tramo superior, sino que siempre el sistema habla de alto costo y esos análisis son internos que realiza el sistema. Acá el municipio no intermedia en el cálculo, sino que el municipio recoge los antecedentes, realiza los trámites y el ministerio a través de sus sistemas que entrega el cálculo, hace el cálculo y entrega el tramo definitivo, ¿ya? Acá tenemos el caso práctico de lo que te comentaba que estábamos hablando anteriormente. En resumen, hemos borrado obviamente la información privada de las personas, sino que nos centramos en el caso práctico. Son dos personas que viven en este hogar, ¿cierto? Que componen este hogar, un jefe de hogar y otro familiar. Este jefe de hogar tiene, de acuerdo a lo que vemos acá, dependencia o discapacidad. Y sin embargo, bueno, y además vemos que tienen un ingreso total del hogar entre 170.000 y 220.000 pesos. Pero están categorizados o clasificados en el tramo del 80% de mayores ingresos. ¿Por qué se da esta situación? El registro siempre entrega la información del por qué. Ya en este apartado, finalizando el total de ingresos, dice datos complementarios que influyeron en la calificación. Aquí menciona que si el ingreso del padre o madre no presente del hogar. Entonces, acá el padre o madre de este otro familiar tiene altos ingresos. Entonces, es un caso donde consignó que vivía con la abuelita, con una tía, porque es otro familiar, con una tía, para poder acceder a la gratuidad. Aun cuando el papá, por lo que vemos acá, presenta alto ingreso y quizás puede financiar una carrera. Entonces esta es la manera que el sistema tiene de pesquisarlo, ¿ya? Y si no tiene contacto, procede lo que Susana te comentaba anteriormente. Pero es para que visualicemos esta información y que siempre el registro social de hogares va a dar cuenta de cuáles son los elementos que afectan en la calificación. Esto siempre, disculpa, Richard, ¿esto siempre aparece en el registro social de hogares o algo que Siempre, se incorporó? desde el comienzo. Desde el comienzo, porque una de las críticas que en general se hace al sistema es por qué estoy aquí, por qué acá, por qué no acá. Sí. ¿Entiendes? Si mi vecino vive igual que yo, ¿por qué no tenemos la misma calificación? Entonces, el sistema viene un poco a romper con eso y agregarle el elemento de la transparencia. Que anteriormente no tenía los otros sistemas, el instrumento de calificación. Entonces, acá te dice por qué. Claro, y en caso en este caso instamos a los estudiantes o la comunidad estudiantil que al ver su registro social de hogares pueden ver, como dice Richard, la información, por qué están en esa situación, por qué su tramo es tan elevado, y en este caso, si la situación no es así, dirigirse directamente a la municipalidad de su comuna. Exacto, o actualizarlo a través de la página web igual, ¿cierto? O ahí directamente. Los que tienen mayor habilidad, porque hay casos, en donde siempre nosotros recomendamos, si está la posibilidad, ir y entrevistarse con nuestras colegas, que se denominan ejecutoras de caso, porque cada caso es distinto. Exacto. Ya hay ciertas complejidades y siempre es mejor que te oriente un experto en el tema a orientarte a través de la página web. Esa es como una recomendación. Ya nuestras colegas se acreditan año a año en el instrumento, hay actualizaciones permanentes, entonces estamos con todos los conocimientos para poder orientar de la mejor manera. Actualizados, sí, estamos. Este es un trabajo que exige mucho.
Entonces, Me imagino que sí. todos siempre debemos certificarnos, acreditarnos con un alto, un alta nivel de aprobación. Si no, no podemos intermediar con el sistema y por tanto no podríamos trabajar con él. Claro, para ¿Ya? entregar igual una información eso, fidedigna, como tú señalas. exacto. Entonces siempre, bueno, siempre es mejor, según la complejidad del caso, entrevistarse con la colega de manera presencial, y si hay información desactualizada, ya sea a domicilio, bueno, pueden hacerlo a través de la página web. Ya. Pero siempre está el dato ahí. Y bueno, el sistema siempre se refuerza en que la responsabilidad es del ciudadano. Siempre, nunca el municipio no es el responsable de que el ciudadano tenga actualizada su información, sino que el ciudadano, como usuario, o potencial usuario de digamos, de los beneficios estatales, tiene que velar porque su información esté actualizada en tiempo y en forma, porque no puedo pretender que la información se me actualice de un día para otro con el Eso sistema. es, qué buena eso que Eso acabas de importante. decir. ¿Cuánto se demora más o menos esta actualización? Si yo, por ejemplo, ya... Claro, pues la regla general ¿Ya? es de un mes para otro, siempre y cuando el trámite se haya hecho antes de una fecha de corte que tiene el sistema, Tienen que fecha generalmente límite. ronda los Ya. días 20, 22. Si yo hago los trámites antes de la fecha de corte, el municipio acá aprueba todo y digamos, después el ministerio, los primeros días hábiles del mes siguiente, tiene esa información actualizada. Si yo lo hago posterior a esa fecha de corte, la información se ve reflejada al mes subsiguiente. Ok. Entonces, Ya, siempre es buen dato importante que se haga con la debida antelación. Exacto. O esté revisando, viendo la postulación a determinados beneficios, viendo que mi información está actualizada. Si no, tengo que hacer la actualización lo antes posible, porque, como digo, si no estoy dentro de la fecha de corte o pasé la fecha de corte, puedo quedar fuera de una postulación a un determinado beneficio. Esa es la responsabilidad que debe tener el ciudadano. Importante recomendación para nuestros estudiantes, sobre Sí. todo lo que ahora estamos a prontas, ahora de esto, 5 de octubre empieza un proceso de postulación a beneficios, así que el cruce se hace directamente con el registro social de hogares, así que los estudiantes ya toman nota que es importante, ojalá que esté actualizado con antelación. Exacto. Por eso, el registro, como habíamos conversado, bueno, el FUAS toma información del registro social de hogares y evalúa la concordancia de esto. Entonces, sumamente importante que ambos, información, bueno, en este caso el registro esté actualizado como corresponde. Exacto. Por eso siempre digo en tiempo y forma. Queremos graficar un poco cómo interactúa el ciudadano con el municipio, cuál es nuestro rol acá dentro del sistema. Vemos a un ciudadano que, como lo mencionábamos, es el responsable de revisar su información. ¿Dónde la revisa? En la cartola hogar que entrega el sistema, que la cartola es el documento que certifica la información que el registro social de hogares tiene de nosotros. Yo la analizo, veo si hay una información actualizada, si está actualizada. Si está desactualizada, tengo que realizar la solicitud correspondiente, bueno, en la página web, como dijimos, o en el municipio. Acá lo vamos a ayudar en caso que la persona no sepa qué solicitud debe realizar. Acá las colegas lo van a orientar y le van a solicitar la información que corresponde de acuerdo al tema a actualizar. Hay actualizaciones administrativas, puede haber una información que no corresponde, simplemente que haya un error de sistema. Son casos mínimos, pero puede existir. Entonces, por eso es importante revisarla y orientarse con un especialista en el tema, ¿ya? Se adjunta la información que corresponde, la información de respaldo, se revisa finalmente de parte del municipio, de nuestras colegas revisoras, y si está todo ok, se aprueba. Si no está correcto, completo, se rechaza. Así funciona el sistema. Eso es importante, como te digo, se refuerza con esto que la responsabilidad es del ciudadano. Siempre y por siempre. Continuamos. Bueno, habíamos mencionado anteriormente las medidas especiales en el contexto COVID, ya no corren. En este caso, las visitas domiciliarias, si bien se habían suspendido, con este nuevo paso, digamos, que estamos en el contexto sanitario, se van a realizar visitas domiciliarias aleatorias. El sistema aleatoriamente va a determinar
qué hogar se visita, digamos, presencialmente para realizarle la encuesta. Eso es importante. Antes de la pandemia acudíamos al 100% de los hogares a registrar, ¿cierto? A comprobar domicilio, registrar las condiciones de materialidad de la vivienda. Con la pandemia se suspendieron esas visitas, se hacía de manera remota o en el momento de entrevistar al ciudadano, y ahora, como digo, pasamos a esta tercera etapa post pandemia, por decirlo, pero que van a hacerse estas visitas de manera aleatoria. ¿Cuáles son nuestros medios de contacto? Antes que pasemos a eso, Sí, consulta. Si visitan el hogar de una persona, de un estudiante, de lo que sea, y no se encuentra en el hogar o no hay nadie, ¿se reagenda esta visita? ¿Se le comunica al ciudadano de alguna forma? Sí, hay unos procedimientos. Susana te los va a mencionar. Ya. Ahí. Volvemos con Susana. Sí, efectivamente existe un procedimiento que es dejarle una notificación al usuario con un número telefónico para que él se contacte con nosotros, o nosotros también, como ya tenemos el dato, porque la información del registro social de hogares, la persona tiene que ingresar su correo, ¿cierto? E ingresar un número telefónico. Nosotros, previo a la visita, siempre nos contactamos con el usuario, informando que vamos a acudir al domicilio. Pero si en caso que no esté, nosotros le dejamos una notificación. ¿Ya? Esa notificación, ejemplo, ahí en el peor de los casos, se dejó la notificación, no se contactó nuevamente, vuelven a acudir y no está la persona nuevamente. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, nosotros tenemos un plazo de ejecución de los procesos. Son 20 días si lo realiza a través del municipio. ¿Ya? Y si lo hace a través de la página web, tenemos 5 días para aprobar o rechazar. Nosotros deberíamos rechazar en este caso y indicar de que el usuario no se encontraba en el domicilio. Pero también él puede realizar nuevamente la solicitud. No se cierra el proceso para él. O sea, solamente si no cumple con este plazo, si no se puede notificar, o en este caso no encontrarse al ciudadano en más de una oportunidad por ese motivo, puede volver a elevar la solicitud y empieza todo el proceso de nuevo. Exactamente. Las visitas que se hacen al domicilio son solamente las solicitudes de ingreso, los que no cuentan con registro social de hogares y los que realizan cambio de domicilio o actualización del módulo de vivienda. Esos son los únicos casos que se hacen. Las otras actualizaciones se hacen en gabinetes, digamos, en el municipio o a través de la página web. Genial. Gracias, Susana, por esa aclaración. Volvemos contigo, Richard. Volvemos a los estudios nuevamente. Bueno, queríamos compartirle los medios de contacto que tenemos disponibles. Son 3 números de atención de las colegas que están para orientar tanto en los documentos necesarios como en la tramitación de la tramitación web de ciertas solicitudes. Tenemos un Gmail, rchtalcahuano@gmail.com, donde pueden dejar sus consultas también, sugerencias, entre otras cosas. Tenemos la página ministerial donde pueden acceder a videos explicativos para mayor información. Nuestra atención presencial, como lo mencionamos anteriormente, está en San Martín 260, primer piso. El horario es de 8:45 a 13:50 horas. Y también tenemos una línea de de acercamiento a los servicios, a los centros comunitarios. En específico, nuestro servicio de registro social de hogares está de lunes a jueves en los centros comunitarios de la comuna, de las 14 a las 16:30 horas. Los lunes en el centro comunitario Maguida, que está en los Lobos Viejos, los Albatos Pinala Carzas. El martes en el centro comunitario Salinas, que está a un costado del CEFAM Leocamp Portus. Los miércoles en Esmeralda, un centro comunitario que está en 1 Poniente. Los jueves en Diego Portales, centro comunitario Diego Portales, en Colchagua 1250. Ya sumado a esto, el municipio realiza de manera mensual actividades denominadas Municipio en tu Barrio, donde va un conjunto de servicios municipales a la atención de determinadas sedes sociales. Entonces ahí también nosotros como Registro Social de Hogares nos sumamos. Esta iniciativa están siempre siendo difundidas por las redes sociales del municipio, así que si alguien quiere evitar venir al centro y que aprovechar la oportunidad de que los servicios se encuentran cerca de su casa,
pueden informarse a través de los medios que dispone el municipio. Una consulta, Richard, porque claro, nosotros hicimos el contacto porque pertenecemos a la sede de Talcahuano. Las otras comunas o las otras sedes, en este caso Concepción, Coronel, Lota, ¿operan de la misma forma? ¿Es distinto el proceder? Mira, ¿O hay el una proceder, como te similitud? dije, el sistema es estándar para todas las comunas, todas las municipalidades del país. Ya, La forma quizás del acercamiento a los servicios puede variar. Yo ya. tengo entendido que en Concepción, por ejemplo, realizan estos operativos de municipio en terreno también, Ah, pero ok. desconozco Si si el los registro demás social no. de hogares como servicio tiene esta atención permanente en centros comunitarios que se dispongan en esas comunas. Como Eso es lo lo que hace desconocemos, Talcahuano, porque eso claro, porque ya, acá, como vemos, exacto, Talcahuano por lo menos tiene netamente harta opción. gestión, claro, netamente gestión y disposición digamos, de acá, de la municipalidad en sí. Ok, ¿Ya? ya. Y reforzar que si una persona, un usuario, aun cuando esté estudiando Talcahuano, por ejemplo, reside en Concepción, la tramitación debe hacerla a la municipalidad correspondiente. De Nosotros como Concepción. municipio solamente gestionamos las solicitudes de aquellos que residen en Talcahuano. Claro, podrán orientarlo si es que alguien va, pero en el fondo, Eventualmente, el donde claro, hace, claro, claro, para hacer el trámite en orientación, su pero comuna. Claro, exacto, si registran domicilio en otra comuna, no corresponde, no podemos, no hay manera se de poder actualiza. hacer la tramitación. Ya, qué Tenemos bueno, igual aclarar eso. 147.855 personas con registro social en Talcahuano, 76.589 hogares. Tenemos Claro. cubierta el 93% de la población de la comuna con el instrumento. Esta cifra aumentó, generalmente era del orden del 82% digamos, de hogares de la comuna con registro, pero Con la aumentamos en pandemia. el contexto COVID y por Sí, el IFE en específico, ¿cierto? Que exacto, sí, fue un beneficio que se dio prácticamente de manera universal. exacto. Eso es. Eh, Muy bien. Terminamos acá con la capacitación y queríamos darles las gracias por la disposición que tienen, sobre todo en este caso voy a hablar desde la comuna de Talcahuano. A Richard, la segunda vez que lo vemos, Susana también, a dar las gracias por aclarar nuestras inquietudes, que efectivamente es de gran valor para nuestros estudiantes, para aclarar muchas inquietudes que tienen en cuanto al tema. También podemos ver que está abierta la posibilidad que van a las comunas, que no solamente pueden estar en la municipalidad. Hemos hecho operativo acá en nuestra sede de Talcahuano, igual pueden hacerlo a través de la página web. Y también nosotros tenemos un podcast que lo subimos a nuestra red, a nuestra página web, que vamos a sumarlo a esto, donde también se aclaran otras inquietudes. Así que agradecer nuevamente, gracias por la oportunidad, gracias por participar de esta charla y espero que podamos seguir trabajando juntos porque todos los años van a haber inquietudes, todos los años vienen nuevos estudiantes y es un gran apoyo para nuestra comunidad, no solamente para los estudiantes, sino que para las familias que también pueden ver esta charla, este video como informativo, el primero que estamos realizando. Y muchas gracias. Agradecemos a la Unidad del Bienestar Estudiantil de la Universidad Católica por esta invitación y esperamos que sea permanente año a año poder trabajar en conjunto por los alumnos y por la comunidad en general. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Susana.